Dios te bendiga y Dios te guarde. Qué placer, qué honor saludarte por esta vía, tu hermano Darwin Arias, y hoy con un contenido que será de mucha bendición para tu vida. El orar de madrugada es algo que para mí, y yo sé que para ti que estás viendo este video a esta hora, se ha convertido en algo especial, sobrenatural, por los beneficios que trae el orar de madrugada. Pero muchas veces, cuando oramos de madrugada, muchas veces nos llega un pánico, nos llega un miedo. Sentimos que cosas se mueven, que cosas caminan alrededor de nuestra casa, o ya sea en el techo, o hasta muchas veces hasta dentro de la casa. Sentimos que se mueven los trastes, algo sucesivamente, y nosotros orando nos quedamos como así. ¿Y por qué llegan esos miedos así? ¿Por qué? Porque al no estar en el nivel que estamos de día, que hay música, que hay movimiento, que hay aquello, nuestros sentidos se hacen más sensibles a todos los movimientos, y por eso te entra un miedo muy fuerte. Pero yo quiero decirte de que ese tipo de miedo es producido por la tiniebla. ¿Por qué es producido por la tiniebla? ¿Y qué quiere la tiniebla con esto? De que tú te levantes y no sigas orando. De que tú te levantes y no le estorbes su trabajo. Pero yo te quiero decir, sigue orando. No importa, mantente en tu posición, mantente orando. Muchas veces este que está aquí ha querido dejar de orar de madrugada por los ataques que he recibido. He recibido susto, he recibido movimiento, he recibido, como le decía en otros capítulos, manos que me han así apretado con violencia, así sucesivamente. Pero ¿por qué sucede todo esto? Es porque tú estás haciendo un buen trabajo y el enemigo no le está funcionando lo que quiere hacer, ya sea en el barrio, ya sea en la comunidad, o trabajo que tiene deuda y tiene que pagarlo. Es decir, hay personas que le dan mucho dinero a los brujos, y estos brujos entonces operan en la madrugada para hacer su trabajo. En pocas palabras, estos tipos de brujos hacen algo que tiene que ver con hechizo. Entonces utilizan los elementos que hay a su alrededor. Uno de los elementos más usados por los brujos es muchas veces cuando muere alguien y ponen una cruz en ese lugar donde murió esa persona, ya sea por un accidente, ya sea por lo que haya sucedido. Muchos de los brujos utilizan esta cruz que muchas veces están en la carretera, y entonces hacen unos tipos de oraciones, unos tipos de trabajo, e invocan también los espíritus, o el espíritu que para ellos de esa persona está ahí para llevar trabajo, o así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que cuando este tipo de brujo, cuando este tipo de persona hace este tipo de trabajo, es para adquirir más poderes. Ellos entienden que adquieren más poderes, que tienen más afinidad cuando van a adivinar, cuando lo van a leer la taza o baraja, así sucesivamente. Eso es algo que ellos hacen. Otro de los métodos que utilizan, que usted tiene que estar bien pendiente a lo que le voy a decir, es el método de las calles en cruz. Este tipo de calle que es como así, una calle que es así, este tipo de calles en cruz lo utilizan mucho los espíritus. Es decir, utilizan cuerpos, utilizan brujos para ellos echar su agua, polvo, un sinnúmero de cosas. También ellos envían a la persona que le visitan en su altar de brujería, y le dice: tiene que hacer esto a tal y tal hora en una calle así, en cruz. Y como le decía diciendo, también en cruz
donde haya fallecido alguien, mandan a la gente. ¿Por qué ellos hacen eso a esta hora? ¿Por qué hacen esto en la madrugada? Porque la tiniebla está muy activa en este tipo de hora. Muy activa. Si yo le pregunto a usted, ¿a qué hora es que la discoteca se ponen full? Los bares y así sucesivamente, los casinos, siempre después que pasan las 12 de la noche, 2 de la mañana, 3 de la madrugada, usted ve todo ese movimiento. Usted va por lugares de mi país y usted va a ver en la calle mujeres prostituyéndose. Usted va a ver gente haciendo un sinnúmero de cosas en la hora de la madrugada. Entonces, todo ese espíritu quedan regados en las calles. Todo ese espíritu que usted no sabe lo que pasó en esa calle de madrugada, usted no sabe. Entonces, quedan unos espíritus rondando. Y una persona que no sea cristiano, una persona que esté descuidado, también siendo cristiano descuidado, espíritus de esos que están flotando en los aires, ven una puerta en esa persona porque habló mentira, porque hizo aquello, lo otro. Esos espíritus entonces entran. Entonces usted comienza a ver que en el transcurso del día la noticia va aumentando, que pasó aquello, que pasó lo otro, que pasó esto, que pasó aquello, y un sinnúmero de cosas. Y usted dice, pero ¿por qué no lo hicieron en la madrugada? ¿Por qué no lo hicieron? Y ellos lo hacen, pero la influencia queda emanando y entonces comienza a hacer su trabajo que se hizo en la noche, comienza a hacer su manifestación en el día, su resultado en el día. Por eso nosotros tenemos que encomendarnos a Dios cada día. Cada día cuando vayamos a salir de nuestra casa, así sucesivamente encomendarnos al Señor. Porque hay mucho trabajo de la tiniebla. Hay mucho trabajo que se están haciendo en esos tipos de oscuridad. Pero yo quiero decirte a ti que tú como hombre de Dios, como mujer de Dios, por más pánico que quiera entrar mientras tú estás orando, yo te voy a decir a ti, no dejes de orar. No dejes de orar, nunca dejes de orar, sigue orando. Levántate con tu familia, ora. ¿Por qué? Porque muchas veces ya no hay un altar como se solía hacer antes, una casita vieja con unos cuadros. Ya la brujería está tan moderna que hay gente que hasta por celulares, en su propia casa, así sucesivamente, y ya están trabajando. Ya están trabajando. Entonces, cuando tú dejas de orar, la tiniebla gana ventaja. Pero cuando tú oras, tú les desmontas los trabajos. Tú les quitas fuerza y no pueden operar. Muchas veces, cuando nosotros oramos, cuando la iglesia se pone en oración, matutino, silicio, ayuno, enloquece aquel espíritu que está operando en el brujo. Lo pone tosco, lo pone torpe. Y muchas veces la gente cuando va a consultarse allá, él no puede adivinarle. Él no puede adivinarle, él no puede decirle esto, aquello, lo otro. Y entonces la persona, al ver que la persona no está acorde o afinado a lo que fue a buscar, como buscando solución en ese adivino, vio que no pudo adivinar nada. Muchas veces es porque la iglesia está orando y entonces eso entorpece aquel espíritu. ¿Por qué cuando Pablo y Sila iban de camino a la oración, dice que le salió al encuentro una muchacha con un espíritu de adivinanza, la cual daba gran ganancia a su amo, la cual decía, estos son los siervos del Dios Altísimo, los que presentan el camino de salvación? Mas desagradando a Pablo, dice que echó fuera el espíritu inmundo que había sobre aquella muchacha. ¿Por qué? Porque este hombre de Dios entendía que lo que había en esa muchacha era un espíritu pitonizo. Era un espíritu de adivinación. ¿Qué pasa? Que cuando la iglesia ora, esos espíritus pitonizos que operan en la vida de los brujos, entonces ya no pueden operar.
Por eso fue que el amo, al ver que su ganancia se hubiera perdido, dice que se levantó contra los hombres de Dios. Se levantó inmediatamente contra los hombres de Dios. Y la Biblia dice que lo metieron preso y lo metieron en un calabozo de los más profundos. Oiga, en un calabozo de los más profundos. Porque siempre la tiniebla, siempre quiere encarcelar al hombre y a la mujer de Dios cuando es de oración. Él no le gusta un hombre que ore. No, mire, yo le voy a decir algo. Cuando usted es un hombre de oración, usted tiene que saber cómo camina, cómo se mueve, porque la tiniebla siempre va a buscar la manera de callarte, de cómo silenciarte, de cómo tú no puedas orar, de cómo tú no puedes entrar en ese nivel de comunión. Porque cuando un creyente entra en un nivel de comunión y entra en un nivel de compenetración con el Señor y se vuelve uno con el Señor en oración, la tiniebla odian ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque va a hacer huir a todos esos brujos. Hay brujos que se han mudado de lugares. Cuando un creyente logra conectar su vida de plenitud con el Señor le indica cómo orar, el Señor le indica cómo debe de caminar, así sucesivamente. Cuando nosotros oramos de madrugada y lo hacemos con vehemencia, lo hacemos con agallardía y poniendo a Dios siempre por delante, entonces le quitamos toda la legalidad a los brujos que están operando en nuestro barrio para traer miseria, para traer desgracia, para traer situaciones que usted se levante y usted dice, pero fulano, el vecino hizo esto, hizo aquello. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque mientras más derramamiento de sangre hay, mientras más ultrajo, que le hagan cosas como está pasando con la adolescencia, así sucesivamente, entonces, mientras más mal va pasando en el barrio, más fuerza va teniendo aquellos tipos de brujos. ¿Me entienden? Por favor. Entonces, por eso es que cuando tú ves que en tu barrio, que en donde tú vives, en la ciudad, está pasando una cosa tras otra, es porque la iglesia no está orando. Es porque los evangélicos están entretenidos y no están orando de madrugada. ¿Pero por qué? Yo quiero que usted entienda que las madrugadas son especiales, porque es en la hora que la tiniebla opera. La tiniebla siempre quiere imitar todo lo que es de Dios. La palabra enseña que Cristo murió a las 3 de la tarde. Pero la tiniebla, cuando quiere operar también en esa misma dimensión, pero de la madrugada, de la oscuridad. Por eso usted no puede darse el lujo de ser un cristiano mediocre, un cristiano de carretilla, que siempre lo estén empujando. Usted tiene que crear usted su propio hábito, su propio culto racional de orar, no importando que esté acompañado o si está acompañado o no acompañado. Usted tiene que orar porque usted tiene una vida espiritual, la cual usted tiene que asumir el reto, la responsabilidad, aleluya, de velar. Usted es un atalaya y el atalaya es aquel que en los tiempos antiguos se utilizaba y lo ponían en una montaña alta para que cuando viniera el enemigo, él avisara a los que estaban en la ciudad. Entonces, cuando usted ora de madrugada, usted lo que hace es que usted entiende y ve cómo puede operar la tiniebla y entonces avisa a los demás de que se perciban, porque el enemigo va a venir de esta forma, va a entrar por este lado. Por eso nosotros, los que oramos de madrugada, tenemos más visiones, tenemos una amplitud más amplia de poder ver las cosas. ¿Por qué? Porque nos exponemos a pelear con principados de madrugada. Porque muchas veces estos principados hacen cosas para que tú te duermas, que tú entres en un nivel de abotezo, que de lagrimeo, y tú lo que estés pensando en dormir sin ni siquiera hacer
las primeras oraciones o 15 minutos de oración. Pero cuando tú logras ya sobrepasar la media hora, los 45 minutos y ya entra en una hora de oración continua, entonces usted ahí está haciendo guerra espiritual, donde los demonios no pueden operar en dimensiones como lo hacían antes. Yo le quiero hablar a usted que usted, por medio de su oración, hace que los brujos se muden de los lugares. Porque desde que un cristiano, un creyente, se mantiene orando, la brujería, los espíritus de la tiniebla no operan. Hubo un brujo en las redes sociales, el cual dijo: cuando un cristiano es de verdad, nuestro trabajo no funciona. Cuando un brujo dice esto, usted tiene que estar muy pendiente de que su oración hace efecto, siempre y cuando tu oración vaya acompañado, ¿sabe de qué? Vaya acompañado de una vida de arrepentimiento, de una vida sana, de una vida que agrade a Dios. Entonces, cuando usted escucha que un brujo dice esto, dice el brujo que cuando un cristiano es de verdad, y comienza a orar y a orar y a orar y a orar, dice que se le pasan hasta meses para poder recuperar los espíritus que se montaban en ellos, meses, hasta años. Usted hace que esa persona se mude, porque al ver que ya los espíritus tocan la campana, usan humo, todo esto, y no sucede nada, entonces ellos tienen que movilizarse para otro lugar. Y nosotros tenemos la obligación de, como iglesia, levantarnos a orar de madrugada, de buscar a Dios de madrugada. Vamos a quitarle la comida a los brujos, y que ellos entiendan que el único poder autorizado para moverse en nuestra ciudad es el poder del Espíritu Santo de Dios. Es el poder del Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero orar por ti, porque yo sé que el enemigo va a querer hacerte guerra luego de este conocimiento que tú has adquirido, y hacerme guerra a mí o a los míos. Yo oro por ti ahora, para que el Señor rompa las cadenas, para que el Señor envíe el ángel